va a hablar a tu vida en esta mañana. Y hoy quiero tocar en esta mañana nuestro cuarto hábito. Recuerde que estamos en una serie que hemos titulado Hábitos Ganadores. Y el primer hábito que hablábamos era el hábito de bendecir a otros. El segundo hábito que hablábamos era el hábito de la fe. Hablábamos el domingo pasado acerca del hábito de la oración, de la intimidad con Dios. Y les mencionaba que probablemente el hábito de la intimidad con Dios sea el más importante que nosotros debemos de practicar. Y hoy quiero tocarte en este día el cuarto hábito ganador, y creo que Dios va a hacer dos cosas en esta mañana. La primera es que Él quiere encenderte. Él quiere sacarte de una ignorancia, primeramente, hablando de la palabra de Dios, ideas que estaban como ideas vagas, fundamentos erróneos, o gente que estaba como inestable en la fe, como que no entendía aquello, no entendía por acá y por allá. Bueno, lo primero que Dios quiere hacer es eso, traer claridad a tu vida. Y lo segundo es que Él quiere encenderte acerca de este hábito. Y es por eso que nuestro cuarto hábito de esta enseñanza se llama, y repite conmigo, voy a escudriñar la palabra. Es más, quiero que te voltees con el lado y le digas, es tiempo que escudriñes la palabra. Y quiero hacerte un par de preguntas en este día. Primeramente quiero que no me respondas, pero si es una pregunta que yo te hago, es ¿qué libro de la Biblia estás leyendo hoy? Lo segundo, estoy leyendo Macabeo, pastor. Bueno, lo segundo es ¿qué Dios te ha hablado mediante la palabra? Y me atrevo a preguntar esto, y me atrevo a hablar acerca de este hábito, porque el 80%, escucha lo que voy a mencionar, el 80% de la iglesia no lee la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día hay tanta confusión, hay tanta ignorancia, hay tantas cosas erróneas. ¿Por qué? Porque no estamos escudriñando la palabra de Dios. Así que el Señor en esta mañana quiere que nosotros retomemos, o si nunca lo has hecho, que tomemos este hábito, el hábito de escudriñar la palabra, el hábito de leer la palabra, el hábito de estudiar la palabra. Y creo que en este tiempo, no sé si usted se ha dado cuenta, hemos mencionado mucho acerca de la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es importante en nuestras vidas. Si la palabra no está en nosotros, entonces ¿cómo nosotros nos estamos dirigiendo? La Biblia habla un sinfín de versículos acerca de la palabra. La Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Josué capítulo 7, versículo 1, del 7 en adelante dice, nunca se apartará de mí este libro de la vida, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditaré en él, y todo lo que haga y todos mis caminos serán bendecidos y serán prosperados. Creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que regresar a la palabra. Es un tiempo donde la iglesia tiene que regresar a escudriñar la palabra de Dios. Y yo creo que es un tiempo también donde tenemos que empezar a romper malos hábitos. Y es por eso que quiero que leamos el rema de nuestra serie. Y dice lo siguiente, quiero que lo leamos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Nunca es demasiado temprano para empezar un buen hábito, y nunca es demasiado tarde para romper un mal hábito. Es un tiempo donde tenemos que empezar a romper malos hábitos y empezar a retomar buenos hábitos. Y para esta enseñanza quiero usar dos historias. La primera historia
acerca de Pablo y Timoteo. Timoteo estaba en la cárcel por segunda ocasión y le envía una carta a Timoteo, quien Timoteo lo llama hijo espiritual. Timoteo, una persona que creció en la palabra, en la fe. La Biblia dice que esta carta que Pablo le envía a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Le dice: soporta a los falsos maestros. Timoteo, honro tu vida por una fe genuina que tienes. La fe que tu madre, ¿cómo se llamaba su mamá de Timoteo? Doña Florinda, ¿cómo? Su madre Eloida, no, su madre Eloida, ¿sí, no? Y su abuelita Eunice. Le dice: por cuál tú has tenido una fe genuina que tu madre y tu abuelita te han enseñado. Y quiero leerte un pedazo de esta carta que Pablo desde la cárcel, le envía a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, repite conmigo, desde la niñez, escucha lo que dice: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Se da cuenta? Wow, eso es una perla lo que Pablo le inicia diciendo a Timoteo: Timoteo, persiste, mantente en la palabra, lo que aprendiste desde la niñez. Hoy en día la iglesia no está persistiendo en la palabra. Hoy en día la iglesia no está persistiendo en la lectura, en el escudriñar la palabra. Le dice: por lo cual, en lo que aprendiste, eso tienes que persistir. El cual te persuadió, te convenció, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. Iglesia, leer la palabra te puede hacer sabio. Escucha lo que voy a mencionar y no me lo toma mal. Muchas veces buscamos el consejo y no quiero que me malinterprete, porque hay que buscar un consejo. La Biblia dice: en la multitud del consejo está la sabiduría. Es bíblico buscar un consejo. Pero muchas veces buscamos más el consejo del hombre que lo que está hablando la palabra. Y hay situaciones que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Estamos escuchando más voces. Y con todo respeto, estamos escuchando lo que el hombre dice y no lo que la palabra dice. Con esto no quiero decirle que usted se va a convertir en alguien independiente. Hemos aprendido que en el reino no existen llaneros solitarios. Pero si tú buscaras la palabra, dice la Biblia que la palabra nos hará ¿cómo? Sabios. Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está escrita, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, como dice, sea perfecto. Escuche, cuando hablamos de perfección, Pablo le dice: la palabra va a venir a tu vida para redarguirte, para enseñarte, para corregirte, para instruirte. Entonces la palabra es el manual que todo creyente tiene que leer. La palabra de Dios es el corazón de Dios escrito.
Es lo que Dios desea y anhela que nosotros hagamos. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruya a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerde, cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de alguien que no falla. La perfección que Pablo se refiere no es una perfección que el hombre no falla, que el hombre no peca. Perfección se traduce o es paralelo a madurez. En otras palabras, Pablo dice, sigue en la palabra, sigue en la corrección, sigue enseñándote para que puedas ser maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta entonces nace aquí: ¿por qué a los creyentes les cuesta leer la Biblia? Voltate con la persona que tienes al lado y pregúntale: ¿por qué te cuesta leer la Biblia? Escuche, Timoteo conoce a Jesús desde niño y Timoteo tenía pasión por las Escrituras. Timoteo tenía una fe genuina. Y la pregunta nace: ¿por qué nos cuesta tanto leer la palabra? Y lo primero es porque no fuimos enseñados desde la niñez. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto leer la palabra de Dios? Por eso Pablo le dice: Timoteo, honro tu vida porque tienes una fe genuina, pero no abandones la palabra. Pablo dice a Timoteo: Timoteo, honro tu fe y continúa con esa fe genuina, pero sin la palabra nada funciona. Es decir, nuestra fe y la palabra van de la mano. La mucha letra mata. Sí, es cierto, mata, pero cuando no tienes el Espíritu. Escucha, mucha espiritualidad y mucha fe sin la palabra nos hace caer en cosas erróneas. Es un balance. Muchos tienen la fe genuina, pero no fueron enseñados en la palabra. Y quiero enseñarte en este día, iglesia, no estamos siendo enseñados por la palabra, sin embargo, tenemos la fe. ¿Por qué? Es aquí donde mucha gente cae en un error. Y muchos dicen: yo no necesito leer la palabra o la Biblia porque el Espíritu me habla. Recuerden lo que le mencioné: la letra sin el Espíritu nos ahoga. Nos convertimos en personas sin esencia, pero llenas de mucho conocimiento. Los fariseos eran gente llena de conocimiento y de la palabra, pero no con una esencia del Espíritu Santo. El otro lado es mucha fe y mucha espiritualidad sin la palabra nos lleva a caer en cosas erróneas. Es un balance. Mi fe y la palabra van de la mano. Repite conmigo: mi fe y la palabra van de la mano. Y mucha gente dice: pastor, yo no necesito leer la Biblia. A mí Dios me habla. Es más, yo no leo la Biblia porque yo escucho prédicas. Y está bien, hágalo. Pero una enseñanza no sustituye escudriñar la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Porque es más importante lo que Dios dice en su palabra que lo que el hombre dice. No nos confundamos. Por lo tanto, caemos en el pensamiento y decimos que no necesitamos leer la Biblia porque el Espíritu nos habla. Eso nos lleva a caer en una relación con Dios sensorial,
emocional y orbital. Pero ¿sabes qué pasa? Pero terminamos diciendo herejías y tomando malas decisiones. Yo no necesito leer la palabra. Entonces, si tú no lees la palabra, tienes una relación con Dios orbital, emocional. Y eso nos lleva, ¿sabe por qué hay tantas herejías y cosas erróneas dentro de la iglesia? Porque no conocemos la palabra. ¿Sabe por qué tomamos tan malas decisiones dentro de la iglesia? Porque no conocemos la palabra. Iglesia, antes de que tú tomes una decisión, pregúntate, ¿qué me dice Dios en su palabra? Hacemos oraciones incorrectas porque no conocemos la palabra. ¿Sí me estoy explicando en este día? Tu vida es el reflejo de la palabra de Dios. Nuestra vida es el reflejo de la palabra de Dios. Y quiero declarar sobre tu vida en esta mañana que aunque tú no hayas sido enseñado desde niño, se va a encender una pasión por la palabra. Aunque no hayamos sido enseñados desde pequeño, declaro que se enciende una pasión por la palabra. Si queremos conocer más a Cristo, tenemos que buscarlo en la oración y en su palabra. Y es el tiempo donde Dios nos llama a conocerlo más a Él y que se encienda a esa pasión por la palabra de Dios. Ese es un hábito que la iglesia tiene que tomar. Es un hábito que la iglesia tiene que regresar. ¿En dónde dejamos la palabra? Es más, a ver, yo soy un poquito moderno y conmigo se las paso, pero quiero que levanten sus manos todos los que traen su Biblia física. ¿Qué hice, señora? Su Biblia digital. Puros modernos, millennials. Y los que no la tienen ni descargada, la pregunta es, ¿cuál es la espada que tú traes a la casa de Dios? Hay gente que ni por error abre la Biblia ni en Salmo 91. ¿Sí me estoy explicando? Es un tiempo de conocer la palabra. Conocer la palabra es conocer a Cristo. Por lo tanto, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Quien no conoce la palabra no conoce a Cristo. Y hemos caído en cosas de verdad. Yo a veces me sorprendo de tantas cosas que escucho y digo, Dios mío, ¿quién les ha enseñado eso? Nada más falta que oren en el nombre del Chapulín Colorado. Y aquí estamos en el nombre del Chapulín Colorado. Por ejemplo, hay gente orando para que el diablo se arrepienta. ¿Sí me estoy explicando? Y hemos caído en tantas cosas. El diablo no se puede arrepentir porque ya fue juzgado. Y oramos por tantas cosas erróneas por no conocer la palabra. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo aprendió el hábito de tener comunión con la palabra de Dios. Es un tiempo, iglesia, donde tenemos que tener la disciplina
y el hábito de leer la palabra de Dios. Y son tiempos, iglesia, para aquellos que están siendo enseñables, para aquellos que están siendo moldeables, donde se enciende una pasión por la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La segunda respuesta: ¿por qué me cuesta leer la palabra? Porque somos más dados a las experiencias que a la disciplina. ¿Por qué nos cuesta leer tanto la palabra? Porque somos más dados a las experiencias que a la disciplina. Aclaro, en esta casa creemos en lo sobrenatural. Es más, quiero que lo repitas conmigo. En esta casa creemos en lo sobrenatural, en un Dios vivo y un Dios poderoso. Lo creemos. Creemos que Dios sana. Sí, para que no me se equivoque y luego diga, el pastor ya no cree en lo sobrenatural. Creemos en lo sobrenatural. Creemos creemos que Dios sana. Que es más, en los últimos servicios hemos visto cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en las ministraciones, trayendo libertad. Pero ahí viene, el que no conoce la palabra dice, ya viste, se están endemoniando. No, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero como no conocemos la palabra, dice, ¿qué estará pasando en la iglesia? En pequeños altamontes, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Es más, usted no sabe, mientras usted escucha la palabra, literalmente, espiritualmente, ¿cuántas batallas hay? Es una guerra espiritual. Si tan solo usted pudiera ver lo que se ve de este lado espiritualmente. Creemos en lo sobrenatural, creemos que Dios habla, creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Pero escucha lo siguiente: donde solo hay lo sobrenatural y no hay la palabra de Dios, se convierte en una liturgia, en una tradición. Y vuelvo a lo mismo. Decimos tantas herejías y tomamos malas decisiones porque no conocemos la palabra. Creemos que Dios se manifiesta como Él quiere. Creemos en lo sobrenatural. Pues escucha lo siguiente: experiencias sin doctrina son un peligro. Experiencias sin doctrinas son un peligro. Por eso hoy en día escuchamos tantas herejías, declaraciones erróneas dentro de la iglesia, que un caballo y que un pony, que no sé qué. Experiencias sin doctrinas son peligrosas. Escuchamos tantas cosas erróneas por no conocer la palabra. Pastor, yo soñé que estaba en una rueda de la fortuna. ¿Qué significa eso? Que dejes de cenar tarde. No significa nada. Es más, se lo voy a decir de una vez. Si el sueño que usted tiene no está respaldado con la palabra, no significa nada. Pastor, yo soñé la otra vez que yo iba caminando y se me pegó un zombie. No significa nada. Pastor, y de verdad usted no se imagina, si no está respaldado en la palabra, no significa nada. Yo he soñado que soy futbolista. Será por... Imagínese que yo vaya y diga,
creo que Dios me está llamando a ser futbolista. Tengo 30 años, no sé jugar. Ya no me van a aceptar en ningún equipo, ni porque pague me acepta. No significa nada. Repite conmigo, experiencias sin doctrina son un peligro. Escuche, Pablo, si hablamos de experiencias, aclaro, creemos en lo sobrenatural, pero con un respaldo de la palabra. A mí no me sorprende cuando alguien me dice, pastor, es que no sé qué, y vi un caballo de... Ay, qué hermano. Mi mente es, ¿hasta cuándo? No, he de soportar. Y escuche, si hablamos de experiencias, Pablo tenía experiencias. Pero Pablo no se las da de las experiencias, sino maduró en la disciplina de la palabra. Es más, Pablo, imagínense, un día iba en el caballo y tiene un encuentro con Dios con una luz. Tenía experiencias. En otra ocasión se le pega una serpiente. Venía de la isla, era un náufrago. Llega a una isla, se le pega la serpiente mientras tomaba la leña. Y no murió, tenía una experiencia. En otra ocasión Pablo fue llevado al tercer cielo. Y dice, y lo que vi, lo que alcancé a ver, no se me permitió decir nada. Y por ejemplo, en algo erróneo que la gente cae, dice, es que yo vi a Dios. Éxodo dice que nadie puede ver a Dios, porque caería muerto. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? La ignorancia de la palabra nos lleva a caer en cosas peligrosas. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Volviendo a los sueños. Y es que yo creo que en esa área tengo que adoctrinarte muy bien. El enemigo usa sueños para incubar mentiras y engañarte. Discierne, iglesia. De lado, discierne. Pero quiero declarar sobre tu vida en este día que vendrán tiempos donde vas a tener experiencias sobrenaturales respaldadas por su palabra. ¿No me escuchaste? Declaro sobre tu vida que vendrán tiempos sobrenaturales donde vas a tener experiencias respaldadas por su palabra. El tiempo de escudriñar la palabra tiene que regresar. Pablo dice, fui al tercer cielo. Pero me encanta lo que Pablo dice, pero no me voy a jactar de eso, si no es por eso que se me ha puesto un aguijón dentro de mí, para que no me convierta en un orgulloso. La palabra. Pablo estaba lleno de experiencias, pero Pablo no tomó la vía únicamente de las experiencias. Pablo tomó la disciplina de leer la palabra. Y muchas personas solo tomaron la vía de la experiencia, pero se les olvidó la disciplina. Y queremos que la experiencia haga lo que la disciplina no ha hecho. Y no es así. Por lo tanto, no hay reforma si no hay un estudio de la palabra. Romanos capítulo 12 versículo 1 en adelante dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestra mente si no estamos leyendo la palabra? ¿Cómo cambiamos nuestro entendimiento si no tenemos la palabra?
Iglesia, el primer encuentro sobrenatural que tú necesitas es con la oración y la palabra. ¿No me escuchaste? Es con la oración y con la palabra. Es el primer encuentro sobrenatural que la iglesia necesita, con la oración y con la palabra. Porque la palabra es sobrenatural. Y cuando tú lees la palabra, en tu mente empieza a haber orden. Lo voy a repetir. Cuando tú lees la palabra, en tu mente va a haber orden. Escucha. Cuando nosotros tomamos la iglesia, nadie nos ha enseñado cómo ser pastores o ministros o lo que fuimos. Pero en la palabra está el manual de cómo ser un pastor. Nadie nace sabiendo ser un padre, pero en la palabra está el manual de cómo ser un padre. No sabemos cómo ser hijos, pero en la palabra hay un manual de cómo ser un hijo. La palabra de Dios es sobrenatural. Busca la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra, porque es la palabra la que es la lámpara a tus pies y lumbrera en todos tus caminos. Pastor, es que no sé qué hacer con mi esposo. Vea la palabra. Pastor, es que no sé, si tú eres un líder, es que no sé qué hacer con el liderazgo que tengo. Vea la palabra. Pastor, me ofendieron, ¿qué hago? Vea la palabra. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? Repite conmigo, la palabra es sobrenatural. Y escuche esto. Aprenderemos a conocer las Escrituras no por momentos espontáneos. Aprenderemos a conocer las Escrituras a través del hábito diario de caminar en las Escrituras. Es un hábito que tenemos que tomar, iglesia. ¿Sabes por qué? Los hombres disciplinados van a tener más éxito que los hombres talentosos. ¿No me escuchaste? Los hombres disciplinados van a tener más éxito que los hombres talentosos. Los que tienen los hábitos correctos van a tener éxito. Y declaro que en esta casa es una casa apasionada por la palabra. Una casa que escudriña la palabra. Una casa que busca la palabra. Es el tiempo, iglesia, de regresar a la palabra. ¿Dónde dejaste la palabra? ¿Dónde la dejaste? Es el tiempo de volver a la palabra. Y ahora sí, pregúntale, ¿qué libro estás leyendo hoy de la palabra? Y respóndele. Primera de Eduardo 3:21. Amén. Busquemos la palabra. Número 3, ¿por qué me cuesta leer la palabra? Porque el entendimiento espiritual está cerrado. ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? Porque el entendimiento espiritual está cerrado. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un hombre que conocía la palabra, pero también entendía la palabra. Y mucha gente dice: pastor, es que yo no puedo leer la palabra porque a mí me aburre. Y luego cada nombre que sacan y yo no entiendo la palabra. Séame sincero en este día. Estamos aquí para aprender,
Y séame sincero, ¿cuántos de aquí no entienden la palabra de Dios? Creo que muchas personas, y no se sientan mal por no entender la palabra, pero sí hay algo que tenemos que empezar a hacer. La pregunta es, ¿por qué las personas no entienden la palabra? Y te voy a responder bíblicamente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, de Nueva Traducción Viviente, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, la Biblia dice que los que no son espirituales no pueden entender la palabra. Y quiero aclararte el contexto espiritual. Ser espiritual no significa ser el reverendo y reventado. El que tengas un lenguaje de hermano y amén y todos gloria a Dios y vamos a comer gloria a Dios y ya me voy, gloria a Dios. Y hay gente que todo es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, no habla a la ligera, iglesia. El gloria a Dios no se puede decir en todo, porque hay cosas que el hombre hace que no son para glorificar a Dios. Y todos, hermanos, vamos a ir, amén. O sea, dime sí o no. Y los que son espirituales no son esos. Cuando la Biblia dice los que no son espirituales, se refiere a los que no han nacido de nuevo. En una ocasión estaba Jesús y un líder importante llamado como Nicodemo. Nicodemo llega con Jesús y le dice: maestro, ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? Jesús le responde: el que no nace de nuevo no puede entrar a mi reino. Nicodemo dice: ¿cómo yo puedo entrar? Y escuche, este era un líder importante de ese tiempo religioso, lleno de conocimiento y de la palabra, pero no entendía el mensaje que Jesús le estaba dando. Y dice: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo nacer de nuevo y entrar en el vientre de mi madre? Jesús le responde: el que no nace del agua y del Espíritu. En otras palabras, cuando la Biblia dice que los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades, significa los que no han nacido de nuevo. Y si tal vez usted no entiende la palabra, usted necesita nacer de nuevo en el Espíritu. Iglesia, volvamos a la palabra. Busquemos la palabra. Busquemos la palabra para ser enseñados, para ser corregidos, para ser redarguidos, para instruir en nuestro camino, no para excusarnos. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchas veces buscamos que el verso de la Biblia respalde nuestra excusa en vez de que nuestra vida respalde la Biblia. No buscamos y no leemos la palabra para respaldar una excusa. Nuestra vida, repite conmigo, mi vida va a respaldar su palabra. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Esa es una parte. Quien no entiende la palabra es porque probablemente no ha nacido de nuevo. Pero vamos al otro lado. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: me explico. El mensaje de la cruz, que dice, es una locura para los que se pierden.
En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Dice que para los que se pierden, el mensaje es una locura. Y hay gente que mientras escucha un mensaje o lee la Biblia dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Eso es loco, es incoherente. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. Escucha esto. Si la palabra de Dios para ti es locura, es una señal que te estás perdiendo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con aquello. Yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Yo no estoy de acuerdo con hacer esto. Si para ti lo que dice la Biblia es locura, probablemente es una señal de que te estás perdiendo del camino. Si es una locura para nosotros, nos estamos perdiendo probablemente. Pero ¿sabes algo, iglesia? La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es lo más poderoso que puedes escuchar aquí en la tierra. La palabra de Dios es lo más sobrenatural que puedes escuchar y que puedes leer aquí en la tierra. Cuando tú lees la palabra y le dices, Señor, enséñame, porque hoy he venido a renovar mi mente, a que me instruyas, a que me incomodes. Usted no sabe de verdad, se lo prometo, cómo el Espíritu Santo en estos últimos meses me ha confrontado con la palabra. Y he sentido que como persona he mejorado en muchas cosas. En cosas que cuando tú escuchas la palabra y cuando tus sentidos se despiertan, es alguien aquí, se lo pongo de esa manera. Yo sé que usted es muy espiritual y perdón mi ejemplo, pero lo voy a usar. ¿Alguien aquí alguna vez ha visto una serie? ¿Cuántos aquí han visto series? Y que dices, oye, ¿y ya quieres que venga el siguiente capítulo? Yo no veo, cuando veo series es un peligro porque me voy como en tobogán. Y yo puedo ver, si son 10 capítulos, puedo ver en un solo día. Por eso casi evito no ver series. Pero cuando tú ves una serie, y esa serie es que cada semana pasa un nuevo capítulo, tú dices, oye, está buenísima la serie. ¿Y no les ha pasado que de repente dices, ya quiero que salga el nuevo capítulo? ¿A cuántos les ha pasado? Porque dices, me quedé picado con esta serie, está buenísima, la van a matar a María Durante y no sé qué. Bueno, escucha, cuando tú te apasionas por la palabra, dices, ya quiero leer la Biblia. Ya quiero escucharla. Me quedé en la parte donde Pedro le corta la oreja a Malcom y Jesús la restaura. Hay una pasión por buscar. Hay una pasión por conocer la palabra. Cuando estás apasionado por la palabra, nunca será aburrida. Porque la palabra, escuche, no leemos para atacar a otros. La leemos para edificar nuestras vidas. No leemos para ser más sabios o ser más teólogos. La leemos para edificar nuestras vidas. La palabra de Dios es lo más poderoso que puedes escuchar en la vida. ¿Sabes algo, iglesia? Dios, y en su palabra, hasta en las genealogías, te habla. En la genealogía de Jesús viene una prostituta. Hasta ahí Dios te habla.
Pero cuando entiendes la palabra, cuando entiendes el evangelio, nace una pasión. Yo quiero decirte, iglesia, despierta tu espíritu para entender su palabra. Repite conmigo: Padre, despierta mi espíritu para entender tu palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Escuche, no solo vamos a leer la palabra, vamos a buscar la revelación de la palabra. La palabra de Dios es así. Logos significa la palabra escrita. Rema significa la palabra que se activa en el momento preciso. Muchos están en logos, en la palabra escrita, pero necesitan el rema. Y el rema es cuando tú dices: oye, yo no lo había visto de esta manera, y entiendes la palabra. Eso es un rema. El rema es tener la palabra precisa en los momentos que estamos pasando. El problema es que la iglesia, como no conoce la palabra, no sabe qué espada tiene que tomar. Lo defino de esta manera. El rema es una espada que sacas en momentos precisos. Pero el cristiano que no sabe usar la Biblia toma la espada incorrecta. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que corta bien la palabra de verdad. Le dice: Timoteo, usa bien la espada y corta bien con la espada. La iglesia tiene que aprender a usar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no sabemos usar la palabra de Dios, el enemigo mismo va a usar la palabra para confundirte. El diablo usó la palabra con Adán y Eva. El diablo usó la palabra con David. El diablo usó la palabra con Jesús. Toma bien espada y aprende a usar la palabra correctamente. Porque no podemos ser cristianos que están desarmados por interpretar mal la palabra y usarla a nuestra conveniencia. Iglesia, caer en la trampa del enemigo es usar la palabra a mi conveniencia. Dios va a reemplazar, iglesia, emociones incorrectas por verdades bíblicas. Lo siento fuerte en mi espíritu en esta mañana. Dios va a reemplazar emociones incorrectas por verdades bíblicas. Una vida sin el Espíritu no entiende la palabra. Y termino con esto, iglesia. La segunda historia que quiero utilizar es cuando Jesús un día llega a las sinagogas. Recuerda la enseñanza de la semana pasada, cuando Jesús dice: y tú cuando ores no seas como los hipócritas que aman orar en las sinagogas. ¿Y qué había en la sinagoga? La sinagoga era una reunión donde había palabra, una reunión donde se leía Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, donde se leían las profecías, donde se oraba y se bendecía. Lucas capítulo 4 versículo 16. Jesús en una misma sinagoga sucedió esto. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró ¿a dónde? Conforme a su costumbre,
y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Imagínense, Jesús entra a la sinagoga, el lugar de reunión donde se leía la palabra, se bendecía, donde oraban. Y Jesús abre el pergamino y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a todos, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús abre el rollo. Y quiero que vengan todos los fariseos, por favor. Ustedes son los que van a entregar, ¿verdad? Versículo 28 dice lo siguiente. Pónganse más para acá en filita. Repite conmigo: Jesús, en fila, en fila. Repite conmigo: abrió el rollo. Y quiero que se pongan las vendas ya. ¿Y qué dice? Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre los cuales estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Escuche, quiero que hagan como una media luna. Imagínense, Jesús estaba y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y todos los fariseos empezaron a decir: ¿qué es lo que Él está diciendo? Repite conmigo: la palabra sin el discernimiento es una locura. Jesús dice: y voy a ungir y traer libertad a los cautivos. Porque no estaba el Espíritu. No pudieron ver la promesa que estaba Jesús dando en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque estaban sin esencia y sin discernimiento. Aunque leían la Biblia, cantaban, iban a la iglesia, no pudieron discernir lo que Jesús dijo. ¿Y sabes qué pasa, iglesia? Muchas veces así nos encontramos espiritualmente. Jesús está hablando a nuestras vidas, pero nosotros estamos sin discernimiento y sin esencia. Esta es la condición de la iglesia, que no puede ver la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué, iglesia? El hombre sin el Espíritu no puede discernir las promesas de Dios. No puede discernir cuando Dios está presente. Una mente cerrada, y perdieron la noción de la palabra. Jesús dice en Lucas 19:41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto desde tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos, que dice, te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y si lo puedes leer conmigo, léalo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Israel, dice: como una gallina toma sus polluelos, quise cubrirte, mas no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando la iglesia no tiene discernimiento,
esa es nuestra condición. Jesús habla a nuestras vidas, pero no podemos ver lo que Él tiene para nosotros. La pregunta es, iglesia, ¿cuántas veces Dios ha enviado a alguien para hablarnos y no lo reconocemos? Dios abre una puerta, pero no la reconocemos. Pero hoy te digo de parte de Dios, quita esas vendas que no te permiten ver tu condición. Declaro sobre tu vida que viene un tiempo donde las vendas te son quitadas, donde la esencia viene a tu vida para poder discernir y ver lo que Dios tiene para tu vida. Declaro que es el tiempo donde la iglesia despierta en discernimiento, que es el tiempo donde las vendas son tiradas. Iglesia, tenemos que despertar. No podemos ser una iglesia quedada en el discernimiento, iglesia. Pero cuando estamos cegados, la negra porque me gusta, cuando estamos cegados, todo lo que yo te diga me vas a decir que no. Dios quiere usarte. Oye, esta es tu condición, estás mal. Cuando estamos cegados, no podemos ver. ¿Sabes por qué? Somos religiosos. Somos fariseos. Estamos llenos de orgullo, llenos de soberbia, y no podemos ver nuestra condición. Pero cuando las vendas ya no están, déjame ayudarte. Dios quiere hacer esto en tu vida. Somos obedientes a su palabra. Y Dios en los últimos días me ha hablado que mucha gente y liderazgo dentro de la iglesia está con una ceguera espiritual. No pueden ver su condición, porque el que está ciego no puede ver lo que Dios tiene. Pero quiero profetizar en el nombre de Jesús que tus ojos espirituales se abren y que vuelves a la esencia del evangelio a tu vida. Que la esencia del evangelio y de la palabra vuelven a tu vida. Que hábitos espirituales que te van a llevar al éxito vuelven a tu vida. Profetizo que el hambre y la pasión por Dios se despierta y que tus ojos espirituales son abiertos en el nombre de Jesús. Amén. No podemos tomar en poco la palabra. Y no me voy a cansar de repetirlo. Vuelve a la palabra. Si no sé cómo empezar, empieza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Enamórate del autor de la Biblia, porque esa palabra que tú tienes le costó a Jesús, pero también le costó a hombres aquí en la tierra. Jesús fue el mayor pagador para que hoy tengamos la palabra. Pero hubieron hombres que se levantaron apasionados por la palabra. Martín Lutero en 1522 estaba encerrado en un castillo y copiló la Biblia, a pesar de ser perseguido por el Papa y el emperador. William Tilden en 1526 tradujo la Biblia y fue ejecutado por traducir la Biblia al inglés.
hacedora de reina, lo que conocemos hoy como la Reina Valera, tradujo la Biblia al español y hoy podemos leer la palabra de Dios. Esa palabra que tenemos hoy le costó a Jesús, le costó a Dios un hijo y a hombres aquí en la tierra que se levantaron. ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Qué es lo que hoy te tienes que llevar, iglesia? No es tarde para aprender. Es tiempo de tener disciplina con la palabra. Es tiempo de activar los sentidos espirituales. Ese es el mensaje que quiero darte hoy. Quítate las vendas del orgullo, lo que no te permite ver tu condición. Déjate podar, déjate ser enseñado para ver lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios va a usar a una gente tan sencilla para hablarte, iglesia. Ahora, no solamente se queda en escudriñar la palabra, bien tiene que ver ponerla en práctica. Escudriñarla es el primer paso, es el punto de partida. Ponerla en práctica es la meta. Los fariseos religiosos, llenos de conocimiento, pero no la ponían en práctica. Siento de parte de Dios decir esto. Hay mucha gente en este lugar que está llena de conocimiento de la palabra. Y el Señor te dice hoy, es tiempo de ponerla en práctica, porque voy a demandar de ti ese conocimiento. Temor de Dios. Romanos capítulo 2 dice lo siguiente: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante sus ojos. No basta con escuchar la palabra y estudiarla, tenemos que obedecerla. Y hay muchas cosas, iglesia, que porque hemos aprendido en la palabra y no la estamos poniendo en práctica. Son tiempos difíciles, tiempos complicados, donde nosotros como hijos de Dios tenemos que estar equipándonos. ¿Y cómo nos equipamos? Con la palabra de Dios. Termino con esto. Cuando leo la Biblia solo con la mente, es un libro de historia y de lecciones. Pero cuando leo con los lentes del Espíritu, es transformadora y liberadora. Lee la Biblia con el Espíritu. Lee la Biblia no para adquirir un conocimiento. Lee la Biblia para ser edificados, para ser transformadora y volverla liberadora en nuestras vidas. Ese es un hábito que tenemos que retomar, iglesia. Si usted en este día me dice: pastor, quiero renovar mi mente, renovar mis hábitos, tengo hábitos incorrectos, pero quiero renovarlos, que mi mente se renueve, mi corazón se renueve, y poner en práctica esos hábitos. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos en alto en este día. Llévame, y dile: Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en
mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, dile, necesita ser cambiado. necesita ser cambiado. Esos malos hábitos, esas Porque malas todo costumbres, lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. quiero que pongas una mano en tu corazón y la otra mano en tu mente. Y repite conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo te pido que tú renueves mi entendimiento, que renueves mis hábitos, mis costumbres, mi mente, esas ideas equivocadas que tenía acerca del Evangelio. Te pido, Señor, renueva mi mente. Señor, te pido que en mi corazón arda un fuego por tu presencia, por tu palabra. Señor, pon en mi vida el querer como el hacer para poner en práctica tu palabra. Padre Celestial, hoy quito de mi vida todo pensamiento que hay y me lleva a lo erróneo, a lo incorrecto. Señor Jesús, pon en mí la pureza, la esencia del Evangelio. Dile: Señor, renueva mi mente y transforma mi corazón. Levanta tus manos en alto y dile: Dentro de mí, Él está renovando muchas áreas en tu vida. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. De una vez más, Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, declaro sobre la iglesia necesita que esta palabra ser cambiada, es sembrada Señor, en buena tierra porque todo y no en lo pedregales. que hay Señor, dentro declaro de mi corazón que en la iglesia hay una pasión por la palabra, hay un hambre por la palabra. Declaro que hoy